Patricia Suárez, presidenta de Asucin. Patri, muy buenos días. Buenos días, Silvia. Mira que hemos hablado de cifras, de cuánto vale el alquiler del metro cuadrado, de las viviendas que faltan, pero nos gusta también mostrar las condiciones de vida que tiene la gente que tiene que pagar esos alquileres, sobre todo en zonas turísticas, como es este caso, las Islas Baleares, ¿no? Y cómo se frustran muchas veces los sueños de muchos jóvenes. El caso, por ejemplo, de las dificultades que tiene la hija de Agustina, que dice: yo quiero emanciparme, pero claro, cuando lo intenté estuve en un hostal compartiendo habitación, compartiendo la vivienda con 20 personas y prácticamente en unas condiciones pues muy difíciles. Sí, es una situación realmente complicada. Si ya nos quejamos de las grandes capitales, como decías, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, si te vas a Baleares, ya la situación es todavía más dramática. Y es que yo creo que no hay una acción global que permita entender que por un lado está el turismo, que nos genera unos recursos importantísimos para el país, nadie duda de esto y hay que apoyarlo, pero por otro lado están aquellas personas que tienen que dar ese servicio. Si no proveemos a esas personas de unas condiciones dignas para trabajar, el turismo al final también se irá a pique. Patri, no sé qué te parece a grandes rasgos ese informe del Banco de España, que pone una cifra encima de la mesa. Nos faltan 600.000 viviendas para poder ajustar un poco la oferta a la demanda. No sé si conocías este dato, si te parece ajustado, si no. Porque mientras tengamos ese salto entre lo que necesitamos y lo que tenemos, claro que vamos a vivir un desajuste tan brutal como tenemos ahora del precio de la hipoteca, de la vivienda y del precio del alquiler. Lo contábamos, si os acordáis, la semana pasada en el análisis que hacíamos, que hacían falta viviendas. 600.000, a mí por primera vez tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con el Banco de España, que no suele ser lo habitual. Y estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente si no ponemos viviendas en el mercado va a ser muy difícil. Y lo peor de todo, que vamos mal, vamos con retraso. Si bien es cierto que este gobierno ya ha prometido que va a construir de aquí a 2025, fíjate, a mí me parece prácticamente imposible, 184.000 viviendas, ya estamos hablando de solo un tercio, menos de un tercio de lo que propone el Banco de España. El Banco de España dice 600.000, las necesitamos para 2025. El gobierno dice que va a intentar construir 184.000. No está mal, ya vamos arrancando por lo menos, porque es que llevamos años sin construir nada. ¿A dónde nos ha llevado esto? A una situación que si nos comparamos con el resto de Europa, pues es triste, por no decir que indignante. Un 2% de la vivienda, del parque que tenemos, está en alquiler social. La media europea es un 9%. Si nos vamos a países de nuestro entorno, como puede ser Holanda o Bélgica, ya estamos hablando del 20 o del 30%. Es decir, nos queda muchísimo trabajo por hacer. Y esto no depende solamente del gobierno, depende de ayuntamientos, depende de comunidades autónomas que se tienen que empezar a buscar por todos lados, todas las viviendas que haga falta. Y un dato muy importante, del cual también habla el Banco de España, la rehabilitación. Tenemos muchísimos pisos vacíos, 4 millones de viviendas, 4 millones de viviendas, que la cifra no es pequeña, están vacías. Es verdad que muchas están fuera de las grandes capitales, que es donde se necesita, pero realmente, además de construir, deberíamos facilitar la rehabilitación de tanta vivienda vacía y recuperar así además esos ámbitos, esos lugares que nos permitan que haya gente que vuelva a determinados barrios, a determinadas zonas y que se recuperen esas viviendas. Agustina, claro, tú tienes 52 años, se supone que tendrías que estar ya en otro punto, no planteándote el futuro, ¿no? Sino consolidando, ¿no? Todo un tiempo, bueno, toda una experiencia, todo un bagaje y disfrutando de lo cosechado. Pero la pregunta es la que es, ¿cómo te planteas el futuro? Aquí el tema viene ya... Es que ya llevamos unos años, hemos intentado hacer compra, pero es que están tan elevados el metro de suelo para compra en Baleares, bueno, en Ibiza, es inaccesible casi. Toca de los 300.000 euros para arriba, algo muy pequeño. Entonces no te puedes embargar y a estas alturas tendría que hipotecarme yo a mi hija y claro, es decir, es un tema de que no se puede pagar los precios que se piden. Y ahora aquí lo que se está forzando es que el suelo rústico, porque claro, en los territorios pequeños como en las islas, los territorios tenemos una protección que se llama terreno rústico para no construir tanto. Pues ahora hay que desbloquear y hay que permitir que en esos terrenos rústicos se empiecen a construir viviendas de protección oficial.
Claro, aquí hay muy poquita construcción, casi es un mínimo. Entonces, claro, lo único que tenemos foco es en eso, en que al final los gobiernos cumplan con lo que han dicho, que iban a construir 500 viviendas en Ibiza de protección oficial. Es lo único que nos puede salvar, y si la cosa no mejora, bueno, tendremos que pensar en, bueno, tenernos que ir. Pero la toalla no hay que tirarla, estaremos esperando a ver si se construyen estas 500 viviendas que nos tienen protegidas, prometidas aquí en Ibiza. Ánimo, Agustina, un abrazo muy grande. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Hasta luego, Gracias. buen día. Claro, aquí lo que tenemos que subrayar es que las 600.000 viviendas se estima que faltan hasta 2025, que luego, Verónica, faltarán probablemente muchas más. Hombre, claro, porque las demandas de vivienda son cada vez más crecientes, ¿no? Este fin de semana se hizo una manifestación en Gran Canaria, bueno, en todas las capitales de las Islas Canarias, precisamente hablando de, ojo, el turismo está fenomenal, pero hay externalidades negativas que hay o deberían estar siendo reguladas. El tema de la vivienda yo creo que es uno de los más evidentes, aparte de la carestía de la vida, pero el tema de la vivienda, cuando uno tiene, y no necesitamos ni siquiera llegar a ser, a mirar grandes fondos de inversión con muchas viviendas turísticas, ¿no? Estamos hablando de que personas que tienen una vivienda y que la tienen en oferta, calculan cuánto le renta una vivienda en alquiler, un Airbnb o cualquier otra de las plataformas, y cuánto le renta un alquiler normal. Es verdad que con la nueva ley de vivienda, si tú tienes una vivienda y la alquilas en larga estancia, a un alquiler de larga estancia, sale mucho mejor a nivel de IRPF, ¿no? Pero estas cuestiones creo que tienen que ser más acompañadas por otras medidas, porque donde hay presión, es decir, en la España vaciada no hay presión por la vivienda. Donde hay presión por la vivienda es en las zonas turísticas. Entonces tiene que ir acompañado, porque si no, lo que estamos haciendo es expulsar a los vecinos para que lleguen los turistas. Sí, sí. La verdad es que el informe del Banco de España de ayer es de una precisión radiológica, es decir, es un análisis perfecto de cuál es la situación del mercado de vivienda en España. Y yo creo que es verdad que es una enorme complejidad. Este es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en España, porque es que no nos damos cuenta de que no solo es que impide los proyectos de vida, se está impidiendo proyectos de vida. Antes lo decía Marc, es que cada una persona a los 52 años ya no puede estar preocupándose de la vivienda, o no debería estar preocupándose de la vivienda. Su vida ya tiene que estar construida, tiene que ser otra cosa. Efectivamente, nos faltan 600.000 viviendas. Es verdad que hay 1 millón de viviendas vacías que llaman mucho la atención, pero están fuera de las zonas tensionadas, con lo cual no aportan prácticamente nada al parque. Yo lo que creo que efectivamente cuando se desajustan la oferta y la demanda, que ocurre pocas veces en el capitalismo, porque se suelen ajustar muy bien la oferta y la demanda, tiene que intervenir los poderes públicos, y creo que eso es básico. Hay que poner mucho más suelo para construir, hay que hacer mucha más vivienda pública, hay que subir como sea esos ratios de alquiler social, que son del 2%, que son inaceptables en un país como España. Tenemos que llegar por lo menos al 10%. Es decir, hay toda una serie de actuaciones, además de las que apuntaba Verónica en todo el tema de la vivienda turística, que está distorsionando enormemente todo lo que es el mercado de la vivienda, pero hay que hacer intervenciones públicas para mejorar esto, porque no puede ser que los jóvenes, que la gente a los 30 años no se pueda plantear un proyecto de vida porque no puede acceder a la vivienda. O sea, eso es un desajuste económico, social y ético de una enorme categoría. Sí, es que creo que es un informe demoledor el del Banco de España, que por cierto no es el sindicato de inquilinos, o sea, quiero decir, no es una institución sospechosa, y realmente arroja un panorama desolador, o sea, porque está explicándonos, ¿no?, como decía Javier bien, una radiografía muy, muy preocupante del mercado de la vivienda en España, ¿no?, con un problema de oferta clarísimo, que está necesitando 600.000 viviendas, dice el Banco de España. Claro, si construimos en torno a 90.000 al año, pues hemos de darnos cuenta que mínimo más de 6 años para alcanzar esa cifra, ¿no? Y luego tenemos, claro, con ese problema de oferta, un problema, por tanto, de precios elevados, que además al que se añade la problemática de los pisos turísticos, que están también tirando hacia arriba de los precios de los alquileres en todas las grandes ciudades y en todas las zonas turísticas, ¿no? Entonces tenemos un problema estructural, un problema que está impidiendo a la clase media española a llevar adelante sus proyectos de vida, y que compete a todas las administraciones, porque eso también me parece importante. Esto no es solo un problema ahora del Gobierno central, es un problema también de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, y como dice el Banco de España, la envergadura, ¿no?, de esto que tenemos entre manos es tan grande que no sirven las medidas aisladas, ¿no? Hace falta, de hecho diría que hace falta aquí un gran pacto de país, un gran pacto, porque este es un problema de país que está afectando a toda la clase media, y además
con una brecha generacional muy importante, porque ahora lo que está aflorando también esto es que las generaciones jóvenes ya están adquiriendo menos patrimonio que las anteriores, porque tienen ese problema de acceso a la vivienda, y esto se va a ir heredando de generación en generación, ¿no? Hasta ahora, pues bueno, de alguna manera la clase media pues podía tirar con el piso que hereda de sus padres, ¿no? Porque los padres, pues a lo largo de toda su vida, con todo su esfuerzo, su trabajo, habían conseguido alguna vivienda, ¿no? Entonces eso lo heredaban los hijos, y entonces ahí podían ir tirando. Pero es que claro, a las generaciones jóvenes no pueden acceder a comprarse una vivienda. Por tanto, sus hijos y sus nietos no tendrán ni siquiera esta herramienta con la que más o menos íbamos tirando. Yo creo además que es un problema tan grave y que es uno de los principales problemas que tiene en estos momentos nuestro país encima de la mesa, porque es un problema transversal. En el informe del Banco de España se hablaba de que afecta sobre todo los precios tan elevados y esa falta de oferta en el parque de viviendas a los jóvenes y a los extranjeros. Pero yo añadiría que en determinadas ciudades tensionadas, no solamente los jóvenes. En el centro de Madrid, una pareja de clase media donde los dos sean trabajadores, si no reciben una ayuda externa de una herencia, de que tus padres te dejen dinero a algún familiar, es prácticamente imposible. Y no cuando eres joven, con 27 años, con 40 tampoco. Es posible acceder a dar una entrada para la compra de una vivienda. ¿Por qué? Porque las condiciones que los bancos pusieron en la anterior crisis y de la burbuja inmobiliaria se endurecieron para para poder acceder a esas hipotecas. Esas condiciones endurecidas se han mantenido prácticamente hasta la actualidad. Hoy día cualquier banco no te da una hipoteca. Además venimos arrastrando el problema de la subida de los tipos de interés derivados de la guerra, etc., la inflación. Y realmente es misión imposible con un buen sueldo, siendo clase media alta, poder comprar en determinadas ciudades de España una vivienda. Hay ciudades que van a morir de éxito y que están expulsando a sus ciudadanos, a su población. Por ejemplo, pongo el ejemplo que hemos estado con una compañera y con Conexión en Málaga. Para los malagueños se está convirtiendo en misión imposible poder comprar una vivienda en Málaga, porque en los Airbnb se alquilan una noche en Málaga a más de 300 euros. Al final es algo que convierte en una ciudad incómoda para sus propios ciudadanos. Con lo cual yo creo que es un problema transversal y que es un problema que afecta a todas las administraciones, y que a poco que realmente haya un intento de llegar a un acuerdo político, a un pacto de Estado, que las autonomías lleguen a unos consensos para abordar este problema, será bien recibido por toda la población. Porque insisto, es un problema transversal. Pero bueno, por ejemplo, hay una ley de vivienda que hasta la fecha ha aplicado una única comunidad autónoma, y ya lleva un tiempecito la ley encima de la mesa. Y también esta semana, Patri, se firmaba el convenio entre Economía y Vivienda para los famosos avales de algunas familias, de los jóvenes, para poder avalar el 100%. El banco advierte que esto precisamente ayudar a controlar los precios no va a servir. Claro, ese es otro de los problemas, porque realmente si no tenemos oferta, si no tenemos viviendas, el precio va a ser difícil de controlar. Y además, como bien estáis apuntando, las comunidades autónomas, la mayoría, solo una, está aplicando la ley de vivienda. El resto considera que la verdad es que me sorprendo, que no tenemos zonas tensionadas, que el mercado se va a regular solo. Y los préstamos ICO. ¿Cuál es el problema de los préstamos ICO? Aparentemente es una buena idea intentar que esas personas que no pueden adquirir una vivienda porque no tienen ese 20% ahorrado, porque lo estábamos diciendo antes, los bancos tienen unas condiciones más duras para no repetir la crisis. Yo creo que esto no es criticable, que hay que evaluar la solvencia y que hay que dar el dinero a quien te lo puede devolver. No queremos volver a pasar por lo que pasó, y yo entiendo y de verdad que incluso apoyo que haya unas condiciones en las que se evalúe la solvencia del que va a adquirir la vivienda. Vale, no tengo ese 20% de ahorro, te voy a dar una aval ICO para que puedas llegar al 100%. Eso tiene dos consecuencias que pueden ser muy negativas. La primera, que al final se terminen subiendo los precios, porque como tienes ese aval que te permite comprar la vivienda, pues ya subimos un poco y el que está vendiendo gana más dinero, con lo cual ya otra vez tenemos ese problema de incremento de precios. Y el segundo, y no menos importante, que si tú para pagar una cuota del 80% de tu vivienda, me lo invento, y vas a pagar 800 euros, si adquieres el 100% porque te están prestando el 100% del dinero, pues te pones en 1000 euros. Es decir, ese joven va a tener una cuota más alta.
va a tener que asumir una cuota más alta. Y eso significa un esfuerzo en salarial importante, que ahora que tenemos los tipos además altos, yo lo único que puedo decir para ser optimistas es que los tipos se están controlando y que se espera que bajen en los próximos meses, pero la realidad es que el préstamo ICO ayuda, pero también endeuda más a los jóvenes.